Bienvenidos al seminario web Co-Construcción del Conocimiento en la Salud Mental Global. Soy Mónica Ruth Casares, soy profesora adjunta de psiquiatría en la Universidad de McGill y coordinadora del seminario de investigación de salud mental global en la Facultad de Medicina y seré la moderadora el día de hoy. Este seminario web es una iniciativa del programa de salud mental global en la Universidad de McGill en Montreal en colaboración con la Facultad de Salud Pública en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima. Se desarrolló y ya tenemos 2 décadas de labor conjunta. Esto es a nombre del Dr. Duncan Peterson, experto en psiquiatría social y transcultural de la Universidad McGill, recién fallecido, y él fue fundamental para el lanzamiento de esta alianza. La doctora Inés Bustamante Chávez, vicedecana de Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, será la moderadora del seminario al cual se le dará seguimiento en Lima. Y al final de esta parte les diré cómo conectarse vía remota. Es un gusto ampliar esta relación a través de este seminario web bilingüe, y antes de presentar a nuestro orador, permítanme mencionar las características de esta plataforma para facilitar su participación. Si se conectan directamente desde su computadora o desde la aplicación móvil de VoiceBoxer, pueden elegir el idioma de su preferencia, inglés o español, en la parte inferior de su pantalla. Sus micrófonos no están activos, pero pueden enviar preguntas al orador en el momento que así lo deseen a través del chat general debajo de mi imagen en pantalla. Si se conectan desde el celular, no podrán ver al presentador ni el chat. Pueden enviar sus preguntas en español o inglés. Y aquellos que sigan este seminario web desde el auditorio Alberto Hurtado desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia, les pido que envíen sus preguntas escritas al organizador para que nos las canalicen. Si tienen problemas técnicos en esta sesión, pueden contactar el soporte técnico de VoiceBoxer dando clic al icono de interrogación del lado izquierdo en la parte inferior de su pantalla. Para continuar, presentaré al orador Dr. Lawrence J. Kiermaier. Es profesor de psiquiatría y director de la División de Psiquiatría Social y Transcultural y del programa de salud mental global en la Universidad de McGill. Es el editor en jefe de la Psiquiatría Transcultural, investigador senior del Instituto Lady Davis y director de la Unidad de Investigación de Cultura y Salud Mental del Instituto de Psiquiatría Familiar y Comunitaria como parte del Hospital General Judío Montreal. Ahí el doctor lleva investigaciones a cabo en servicios de salud mental en consideración del contexto cultural, la salud mental de los pueblos indígenas y la antropología de la psiquiatría. Dirige el Instituto Pathways to Health, Equidad, Prevención del Suicidio e Implementación. Es parte del equipo de investigación. Es miembro de las Ciencias de Salud y de la Sociedad Real de Canadá. Es un autor prolífico y un presentador de alta demanda. Es un honor contar con su presencia el día de hoy. Gracias, Lawrence, por aceptar esta invitación. Te cedo la palabra. Gracias, Mónica. Hola a todos en Perú y desde donde se conecten en el mundo. Es un gusto formar parte de esta sesión inaugural como parte del programa de salud mental global, y como Mónica menciona, este seminario web se lleva a cabo en colaboración con nuestros colegas en Perú y da continuidad a la labor que nuestro colega Duncan Peterson inició hace varios años en Perú y en otras partes de América Latina. El tema de hoy será el proceso de producir conocimiento en el contexto de la salud mental global, es decir, el tipo de investigaciones y exploración que se puede hacer para poder cubrir los desafíos de brindar acceso y aspectos de igualdad
en materia de salud mental en todo el mundo. Elegí el título Co-construcción y como verán en unos minutos, esto tiene que ver con la ética, la política y la pragmática de cómo continuaremos esta labor en la salud mental. Permítanme comenzar hablando sobre el contexto en el cual trabajamos. Quiero reconocer que hablo desde el entorno institucional de la División de Psiquiatría Social y Transcultural. Desde la década de los 50 ha estado encargada de cómo abordar los temas de cultura y diferencias culturales y diversidad cultural al brindar servicios médicos y de la salud mental. Y también hablaremos sobre la práctica de la psiquiatría, es decir, la experiencia humana y el hecho de que se sitúa culturalmente, la podemos tomar en consideración seriamente para incorporarla a nuestra práctica de salud mental. De eso hablaré el día de hoy explícitamente sobre la salud mental. Contamos con un programa de salud mental global en McGill, el cual cuenta con colaboradores en varias partes del mundo. Este es un mapa incompleto de los países en donde existen proyectos y que recaen en esta amplia labor de salud mental. Estamos reenfocando este concepto. Y la plática de hoy se enfocará en cuál es la filosofía subyacente de los esfuerzos de salud mental y del movimiento en sí mismo. ¿Cómo es que las consideraciones culturales y estructurales dan forma al trabajo que se lleva a cabo? Y las consideraciones sobre todo para los tipos de colaboraciones y alianzas que podemos tener en todo el mundo al momento de abordar estos desafíos y preocupaciones conjuntas. Entonces, primero hablaré sobre las cuestiones más básicas y tensiones de la salud mental global. Luego sobre la competencia estructural y cultural, es decir, cómo es que podemos tomar en cuenta la cultura y el contexto social seriamente en nuestra labor. Hablaré sobre aspectos filosóficos más profundos y amplios sobre las diferentes epistemologías, diferentes formas de conocimiento y políticas y cómo es que estas funcionan de manera conjunta en el pluralismo cultural y de servicios de salud en nuestras sociedades, lo cual representa varios desafíos para poder brindar servicios e intervenciones que estén basados en evidencia. Posteriormente me enfocaré para hablar sobre el tema principal de mi plática en describir las reflexiones sobre ciertos marcos para crear espacios seguros de un intercambio y coproducción de conocimiento, es decir, cómo podemos trabajar de manera conjunta para que contemos con conversaciones más profundas, más reales, que tomen en cuenta todas las diferentes perspectivas en torno a la salud mental global. Finalmente hablaré sobre las implicaciones de la investigación, capacitación y práctica de la salud mental global. Y aquí enmarcaré el trabajo que hemos llevado a cabo en Canadá con los pueblos indígenas. Son muchos los temas que quiero cubrir y cuento con varias diapositivas. No mencionaré todo lo que ven en las diapositivas, ya que estarán a su disposición posteriormente. Sin embargo, quiero darles una especie de hoja de ruta sobre estos temas para ponerlos en la mesa y poderlos platicar posteriormente. La perspectiva más amplia que quiero que consideremos hoy es que la salud mental global, es decir, la diversidad de la salud mental global y las necesidades con las que cuentan las personas en todo el mundo y la forma en la que estos asuntos se han reenmarcado en el contexto de la globalización, existe ante un contexto histórico de colonialismo, neocolonialismo de diferentes formas y con estructuras descendentes de instituciones políticas y económicas, las cuales ejercen una influencia muy grande sobre hacia dónde se dirigen los flujos, los fondos, lo que se consideran buenas prácticas, y esta economía de conocimiento que garantiza cómo funciona la salud mental en otras partes del mundo. Ahora también hablaremos de la psicologización, la forma en la que pensamos de nosotros mismos, en el vocabulario que se utiliza en la psiquiatría y en los diagnósticos. Estos ya son elementos que se han exportado en todo el mundo y lo cual puede modificar las nociones que tienen las personas sobre individualidad.
nociones existentes en varias partes del mundo. Y las instituciones psiquiátricas, las cuales están involucradas en brindar servicios y también deben ejercer una especie de control social. Estas juegan un rol en la regulación, entonces el rol que estas instituciones juegan es primordial en la salud mental global. Por ejemplo, el uso del confinamiento y tratamientos coercitivos. Estos han sido uno de los factores motivadores en este tema, pero se deben entender bajo los dilemas locales, los usos culturales al momento de tratar de lidiar con los problemas en pequeña escala o en entornos y comunidades locales. El esfuerzo específico de llevar a cabo un movimiento para movilizar los recursos y para progresar este cambio en los distintos entornos médicos involucran el repensar ciertos conceptos. Entonces voy a hablar sobre cuáles son las orientaciones y los movimientos en materia de salud mental para poderlos primero poner sobre la mesa y luego hablar sobre los métodos y los objetivos de la salud mental. Estas diapositivas y los puntos que haré a continuación provienen de una publicación que escribí con el Dr. Duncan Peterson sobre los argumentos iniciales y los enfoques que sentan las bases de la actividad y movimiento más reciente en materia de salud mental global. El movimiento de salud mental global cuenta con 4 movimientos clave. Y esto es poner en contexto la salud mental para poder atacar las infecciones y otras enfermedades. Por un lado estaba esa parte, pero por otro lado el hecho de que a la salud mental no se le daba una prioridad. Entonces hay organismos tales como la OMS que han recalcado el darle una mayor prioridad al desarrollo de la salud mental. Entonces fueron parte del esfuerzo para recalcar sobre su valía. La primera parte es el documentar las disparidades enormes entre los distintos países de medianos e ingresos bajos, el argumentar la prioridad que se le debe dar al desarrollo de la salud mental y el marcar o enmarcar esta disparidad en términos de una brecha de tratamiento, es decir, debe haber una especie de provisión de servicios médicos que se debe enfocar en abordar esta disparidad, cómo brindar los servicios y a quién. Y finalmente, abordar esta disparidad a través de varios métodos de cambios de tareas para que los profesionales médicos que cuentan con diferentes capacitaciones y habilidades se les pueda redirigir a distintos entornos y cambien sus actividades. Esto sería para poder cubrir las necesidades de proveedores médicos en distintas áreas. Hay varios matices sobre el movimiento de salud mental global, pero dentro de estos argumentos hay desafíos. Lo primero es que sí hay datos sobre la prevalencia de la salud mental y de los problemas de la salud mental, pero no son datos adecuados. El enfoque ha sido la investigación, sobre todo aquí en Montreal en los últimos años. Hemos tratado de entender de una mejor manera cómo podemos medir y evaluar los problemas interculturales a través de un respeto adecuado sobre el sufrimiento de las personas y cómo tratan de sobreponerse a estas situaciones. Además hablaremos sobre los problemas estructurales que están involucrados en la diversidad social. Estos son contribuyentes ante este problema. Y hablaremos sobre no dejar de lado las fuentes fundamentales de la salud mental. También hablaremos sobre privilegiar los servicios médicos, aquellos que pueden dar aquellos que no sean expertos médicos en distintos entornos. Y finalmente, se dice que el desarrollo de evidencia no se sabe si es adecuado el que se ha llevado a cabo en ciertas partes occidentales y se puede funcionar en otros entornos con otros datos. Algunos de estos desafíos se han presentado
y se les ha brindado respuesta. Ha habido un poco de avance en esta plática. Sin embargo, aún así persisten las controversias, las cuales recaen sobre las mismas líneas e incluyen el si estamos o no midiendo las intervenciones adecuadas y los resultados son adecuados, y se dice que al momento de cubrir ciertas necesidades y brindar servicios se dejan de lado ciertas formas de solidaridad ante estas comunidades. Esto no significa que todo funciona bien en las comunidades, ese no es el argumento. Lo que se busca es entender cómo es que funcionan los recursos adecuadamente y cuál es su potencial para una integración y colaboración con otros servicios, para poder cubrir las amplias necesidades con las que cuentan las comunidades. Finalmente, la desigualdad no se puede enmarcar simplemente a través de una distribución de recursos. Se debe también entender las diferencias. Es decir, la salud mental no es una solución única. Tenemos que hacer a la medida cada una de nuestras intervenciones, las cuales deben ser apropiadas, significativas y específicas para cada comunidad. Si no lo hacemos, al querer abordar esta disparidad, involuntariamente no dirigiremos la atención a los problemas sociales. Involuntariamente estaremos al servicio de otros actores y de sus intereses, tales como compañías que cuentan con intereses de brindar sus productos en la mayor cantidad de poblaciones posible. Y con ello existen conflictos de interés sobre cuál es el producto o servicio que va a cubrir de una mejor forma las necesidades de las poblaciones. De esta forma a veces se ignora o se desplazan la sanación de las comunidades, las cuales pueden estar atadas a sus tradiciones, a su religión, y hay comunidades que se resisten. Y hablando sobre el tema particular que nos concierne, al abogar enfoques descendentes podemos dejar de lado la dirección que es parte de la salud mental de las comunidades. Esto nos permite sugerir que hay tensiones básicas cuando se aborda la salud mental global y se tiene que hablar de estas tensiones en cuanto a la forma en la que se estructuran los esfuerzos de las personas. Hay que hablar sobre los esfuerzos que se hacen. Algunas de estas tensiones son de la gobernanza. ¿Quién controla qué? ¿Cómo se despliegan estas prácticas en el proceso de la salud mental global? Los temas político-económicos, es decir, cuáles son los intereses y motivaciones de las compañías. El aspecto epistémico, es decir, qué se considera conocimiento y evidencia. Hablaremos sobre la práctica basada en evidencia. Y dos ámbitos, los cuestionamientos culturales e ideológicos. ¿Qué se considera al hablar sobre salud mental? ¿Hasta qué punto se deben promover ciertos tipos de terapias, de educación psicológica? ¿Hasta qué punto se promueven y qué efectos tienen en la percepción de la individualidad? Algunas veces puede que esto se contradiga con las creencias locales, para bien o para mal, y debemos ser explícitos. Y también hablaremos sobre cuestiones éticas, sobre cómo se enmarcan las distintas opciones, formas de razonamiento y opciones de costo-beneficio en materia de salud mental. Algunos de los temas que hablamos se han mencionado anteriormente bajo la competencia estructural, bajo esa rúbrica. Es decir, si queremos abordar la disparidad, no importa si son países de altos, medianos o bajos ingresos, en cualquier tipo de entorno geográfico, debemos considerar los problemas sociales y culturales. Esto está ligado a la historia, a los intereses estructurales
y difieren en todo el mundo de acuerdo a las comunidades. Entonces hay que encontrar una forma de involucrarnos con la diversidad y la disparidad a través de un análisis social y teórico. El énfasis en torno a las competencias estructurales algunas veces se contrapone con el aspecto social, pero creo que es un error, porque la cultura y la social están estrechamente vinculados, son aspectos vinculados. Y la forma en la que esto se racionaliza es a través de las perspectivas y valores con las que cuentan las personas. Si identificamos las adversidades culturales y los desafíos que existen en cada sociedad, se debe hacer a través de una concientización sobre los valores culturales. Además, los recursos con los que contemos van a provenir de una identidad del significado que se le dé a la participación. Creo que es una dicotomía falsa. No debemos verlos como opuestos ni como distintos marcos. Hay que conjuntarlos para enfocarnos en el tema. Entonces, la cultura en este contexto es vital para entender aspectos de competencia, porque se relaciona a la experiencia de las personas, nos ayuda a ver qué se deja de lado debido a las ideologías culturales y nos ayuda a desafiar algunas prácticas que se llevan a cabo en la psiquiatría, que se presentan como ciencia, pero que en realidad representan aspectos burocráticos o idiosincrasias locales. ¿Cómo se ha tratado de abordar la diversidad en la salud mental? Bueno, pues también se puede hacer a través de la atención enfocada en personas. Aquí se trata de analizar de manera cercana la experiencia de las personas, a tener un diálogo abierto con los pacientes, con las comunidades y llevarnos lo mejor de esa conversación para liderar, es decir, si hablamos con el paciente, el cliente, la comunidad, el actor, el papel de esa persona es central para los enfoques que queramos llevar a cabo y nuestra intervención. Así necesitamos una noción de cultura. Si decimos que todos nos enfocamos en las personas, ¿qué pasa cuando hay distintos puntos de vista? Se dice que al momento de entablar una conversación todo se resolverá. Y aquí quiero hablar sobre el contexto, la historia local, la historia cultural. Y hay personas que no cuentan con el suficiente conocimiento y concientización. Entonces, aquí se tiene que hablar con las personas, se tiene que trabajar con ellos sin contratiempos y se trata de pensar de manera más sistemática cuáles son los supuestos culturales en nuestro programa de salud mental, en la nosología, en las intervenciones. Se trata de empezar a partir de ese tema para seguir hablando sobre los valores culturales y los recursos que existen a nuestra disposición. Y aquí llegamos al aspecto que quizá más desafiante y fascinante. Las nociones que existen en diferentes tradiciones, diferentes tipos y sistemas de conocimiento, diferentes formas de comprender y validar la autoridad, por ejemplo. Algunas veces son sistemas que compiten los unos a los otros, pero que ejercen una influencia en la identidad colectiva. Y esto es esencial para hablar de Canadá, Nueva Zelanda u otros países, en donde las personas dicen que cuentan con su propio conocimiento que está enraizado en sus hábitos. Recientemente existe el concepto en Nueva Zelanda de la seguridad cultural, en Canadá se habla sobre el espacio ético, con Albert Marshall y otros expertos hablan de two-eyed seeing, es decir, y es lo que representa el icono en pantalla, ver a través de dos ojos. La psiquiatría busca en cualquier parte del mundo el tener una relación con la comunidad para que sea conocimiento conjunto, para que en lugar de que sea un enfoque tecnocrático a través de la psiquiatría nacional y en lugar de que creamos que la psiquiatría nos va a dar todas las respuestas, percibamos más bien esto como una especie de encuentro entre distintos expertos en un espacio seguro en donde podamos hablar y articular nuestras perspectivas
para obtener lo mejor de cada punto de vista de cada comunidad. Entonces, hay asuntos complejos, hay asuntos políticos, sistémicos, todos los cuales se deben trabajar y no va a haber una respuesta absoluta. Sin embargo, lo clave aquí, me parece, es entender a los ancianos lo que nos pueden compartir y comenzar el debate con ellos. Se trata de crear un espacio seguro, político, social, en las cuales las personas sean escuchadas, se respeten y articulen sus pensamientos, para que se considere el valor de lo que sus tradiciones pueden aportar y de esa manera trabajar de manera conjunta. Entonces, antes de finalizar este tema, quiero darles un ejemplo en Canadá. Trabajamos para la red de investigación de salud mental aborigen y ahí tratamos de abordar las necesidades de las diferentes comunidades. Primero, al capacitar a las locales para que se llevara a cabo investigación a partir de personas indígenas y no indígenas sobre la ética de las comunidades y sus aspiraciones. ¿Qué motivó este esfuerzo? Pues en Canadá ha habido una historia de opresión cultural y se describió un genocidio cultural sobre la forma en la que las instituciones habían trabajado con los indígenas en los últimos años. Esto dio como consecuencia una especie de problemas médicos, culturales, que las comunidades siguen enfrentando. Y esto proviene de un proceso de un cambio cultural forzado y una desventaja cultural. Ha habido diferentes formas de transmitir la adversidad en este contexto, y es justo ante este contexto como hemos tratado de trabajar. Hemos tratado de crear un proceso colaborativo con las primeras naciones. Quiero resaltar el papel de las comunidades para comenzar este esfuerzo, y creo que esta diapositiva es muy importante. Es de un proyecto de investigación de Michael Chandler y Christopher Lalonde, en donde trabajaron con comunidades de las primeras naciones en Colombia, y se mostró los niveles con los que contaban en cuestiones de autogobierno, de reclamaciones de sus tierras, aspectos educativos, servicios de salud, instalaciones culturales y servicios de bomberos y policía. Se dice que quienes contaban con estos indicadores no contaron con tasas de suicidio, en contraste con aquellos que no contaron con estos factores. Aquí se sugiere que el control local y los grados en los que se da continuidad cultural a este control, el poder adaptarse a nuevas circunstancias, el considerar los recursos disponibles para estas comunidades en las primeras naciones, es exitoso. A nivel comunitario ha habido una mejora, ha habido una reducción en las tasas de suicidio, hay más acceso y mejores resultados, dado que los jóvenes asisten a la escuela. Entonces, el estar conscientes de esta historia, el conocer las escuelas residenciales, todo esto nos ha llevado a un cambio en la forma de trabajar. Y por eso surge el tema de la seguridad cultural, lo cual sucedió a partir de académicos de Nueva Zelanda y que estaban investigando a los maoríes. Y ahora quiero hablar sobre listening to one another, escucharnos el unos a los otros. Esto fue un programa de promoción de salud mental para la juventud aborigen. El objetivo de este programa es mostrar la evidencia de la eficacia para poder establecer una estructura en la que cada comunidad o primera nación pudiera desarrollar su propia versión adaptada, es decir, que utilicen la estructura proveniente de una salud mental o de una instalación de salud mental, para que sobre todo los jóvenes sean quienes se beneficien de ello y que lo puedan usar también sus padres y sus tutores.
Se habla de alfabetización, de habilidades para lidiar con ciertas situaciones y se trata de una identificación cultural. La idea es fortalecer el entendimiento de los jóvenes sobre su identidad, sobre sus padres y sobre toda la comunidad. Todos estos recursos están disponibles en línea. Estamos a punto de finalizar este proyecto y las personas han utilizado estos recursos de manera gratuita. A la comunidad le llega una plantilla que desarrolló una comunidad en específico y la pueden adaptar de acuerdo a su adaptación cultural. De esta forma, construyen a partir de su conocimiento cultural y local. Se juntan ancianos, comités directivos, grupos de asesoría, para trabajar de manera conjunta y siempre considerando el objetivo absoluto y global. Y se debe hacer de una manera en la que sí se tome en consideración el entendimiento y el conocimiento local. Por eso hablo sobre la co-construcción, porque esto es algo reciente en el proceso y lo hemos evaluado con la comunidad, hemos llevado a cabo talleres con la comunidad y esto también se lleva a cabo de manera regional y también se puede hacer entre regiones para que el compartir conocimiento no venga nada más de manera descendiente, no sea solo de académicos hacia legos, sino dentro de las comunidades, en las comunidades y regiones para que se pueda compartir de manera horizontal y no solo vertical. Este es un ejemplo del material producido por la comunidad Anishinaabe de Canadá. Y esto fue justo para poder compartir conocimiento y ampliar la plática entre familias. Si observamos lo que funciona y lo que podría ser útil para este programa, estamos valuando la cultura, historia y comunidad de las primeras naciones. Estamos comenzando a considerar las perspectivas locales, las cuales deben sentar las bases de la promoción de estos servicios. Así ayudamos de la mano a la juventud y a las familias para poder desarrollar habilidades de afrontamiento. Y estamos también haciendo un contacto entre generaciones. Platicamos con los ancianos y de esta manera abordamos la cultura e incluimos a las familias. Ahora, si preguntamos cuáles son las implicaciones de esta salud mental global, en general creo que debemos considerar el proceso de producción de conocimiento y que se pueda reconfigurar para poder ajustarse a las necesidades y aspiraciones locales. Es decir, el proceso de investigación o de implementación ya es una intervención positiva. Si pensamos en nuestro programa, la adaptación cultural es una intervención que ya está en las comunidades y cuenta con efectos positivos. Si vamos a llevar eso a cabo, tenemos que conocer los efectos. Habrá presión sobre nosotros, sobre qué es lo que se requiere para que los recursos se puedan compartir, se requiere una subvención, cuál será el lenguaje que se elegirá. Y hay que considerar si esto está de la mano o es consecuente con las legislaciones locales. Y esto finalmente nos lleva a cuestionamientos que creo que debemos resaltar. Hay que brindar servicios y recursos para las personas, sin embargo, hay que ir más allá, hay que pensar en cuestiones de ciencia política y social para que los tomadores de decisiones realmente puedan reflexionar en torno a este tema y exista un involucramiento e interés genuino. Esta es una perspectiva mucho más amplia de la psiquiatría y aquí me detendré. Le regresaré la palabra a Mónica para que podamos llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Lawrence, por la presentación tan fructífera. Recibimos un par de preguntas y
con el tiempo que nos resta vamos a abordar un par. Quizá no podamos responder a todas, pero si tienen preguntas, por favor envíennoslas a través del chat. Haré cada pregunta y posteriormente te regresaré la palabra a Lawrence después de hacer la pregunta. En cuanto a la competencia estructural, ¿se puede materializar y practicar la competencia estructural a través de habilidades clínicas? ¿Hasta qué punto la competencia estructural cambia los servicios de salud mental que brindan los clínicos? En los últimos 5 o 6 años ha habido un esfuerzo real para tratar de desarrollar la competencia estructural. En la diapositiva mostré el trabajo llevado a cabo por Jonathan Mendel y Helena Hansen, y también se muestran los puntos de vista en la psiquiatría sobre la competencia estructural y se resalta el punto de la incidencia. Al momento de evaluar un problema, esto tiene que ver con más estructuras de la sociedad y por ende se deben abordar esos temas. Ahora, la pregunta en realidad es, ¿cómo es que esto se manifiesta a través del clínico o del experto médico? Al formular la competencia estructural, lo que se busca es que se formulen distintas soluciones a la salud mental o al problema de la salud mental, que se pueda contextualizar. Y lo hacemos todos hasta un cierto punto. Y creo que existe en Perú y en otros países latinoamericanos. La medicina social les ha requerido que piensen en formas de adversidad estructural que son parte central de los predicamentos de las personas. Al momento de ver a un paciente, no nada más se trata de hacer un diagnóstico formal, que puede ser útil para llevar a cabo ciertas terapias, pero también se debe generar cuáles son los predicamentos de ese individuo, de esa persona. Algunos serán temas que se pueden manejar, algunos serán más sencillos que otros, pero aún así se deben confrontar. Y conforme sucedan estos problemas en un entorno clínico, esperemos que se desarrollen más recursos para lidiar con ellos. Problemas de violencia doméstica, desempoderamiento colectivo, todos son temas que van a surgir y se pueden abordar a partir de la perspectiva indígena y a través de los programas que se desarrollan de manera local. Y me parece que incluso las comisiones, aquellas que trabajan uno a uno con las comunidades, pueden ayudar para desarrollar y promover estos servicios. Aquellos que trabajamos también en intervenciones de salud pública, creo que pensamos en otros niveles y lo que podemos hacer es ver hacia dónde se dirigen los recursos de manera colectiva. Te regreso la palabra, Mónica, para la siguiente pregunta. Gracias, Lawrence. ¿Crees que el movimiento de salud mental global busca reducir este efecto? Y en este sentido, ¿cómo es que se brinda el acceso a la salud mental global? La salud mental global ha identificado una brecha en el acceso a la salud. Este es un problema impresionante. Y podemos analizar que hay muy pocos clínicos, muy pocos psiquiatras, psicólogos, profesionales de la salud de distintas áreas. Si se cuenta con la noción de una salud mental, se sabe que debe haber un experto o un especialista, pero es difícil que haya especialistas en todas partes del mundo. Y hay ciertos centros urbanos en donde las personas prefieren congregar en lugar de estar en otras áreas. Entonces, una idea es tratar de alternar tareas para que aquellos que no están en el área de salud médica, que trabajan en enfermería comunitaria, activismo comunitario u otro tipo de involucramiento, puedan contar con habilidades adicionales para brindar atención básica. Este es un objetivo que vale la pena. Un desafío es que
si se le pide a las personas que lleven esto a cabo con una capacitación básica, puede que se vean limitados y terminen o elijan una solución más básica, como darle una pastilla a alguien o recetar algo. Este es un desafío sobre cómo se desarrolla la salud mental en campo. Pero muchas veces existen modelos balanceados que ojalá podamos llegar a ellos para poder simplificar este problema. Ahora, incluso cuando existen los recursos y están a la disponibilidad, las personas no los utilizan porque no describen sus problemas como aquellos de salud mental o concernientes a la misma. Creen que son problemas espirituales o de otra índole. Por tanto, se debe aclarar cómo es que las personas entienden las problemáticas de salud mental para saberles dirigir a un entorno de salud mental y para que puedan beneficiarse a partir de las intervenciones. Al hacerlo, creo que debemos ser críticos y no hay que asumir que hay una psicoterapia que es óptima o que es la única solución para los problemas que todas las personas tienen. Posiblemente haya varias soluciones y se trata más sobre cómo se conecta a estos recursos y cómo darles un mejor uso. Incluso en la psiquiatría convencional y la educación psicológica, esto puede ser muy útil. Pero para que haya un beneficio máximo, se tienen que involucrar los procesos locales para contar con una mayor integridad, para que se combatan los estigmas, haya un desarrollo de identidad. Porque de lo contrario, al exportar nuestra atención médica, estamos exportando conceptos de identidad que no siempre son benéficos para las personas. ¿Por qué? Porque son repudiadas o marginadas ante este contexto. Te regreso la palabra, Mónica. Gracias, Lawrence. ¿Cómo describes la relación entre estos dos enfoques, la medicina basada en la evidencia y la medicina basada en la persona? ¿Se pueden complementar o van a funcionar de manera paralela? Se pueden complementar. No buscamos ningún tipo de separación de conocimiento porque esto puede funcionar a las personas. Y la idea es compartir esto con el ánimo de que sea complementario. Queremos que no haya rechazo y no queremos descartar ningún tipo de enfoque a grosso modo. Hay dos intervenciones dentro del contexto de la salud mental global y son muy importantes para esta plática. Uno es insistir que para cada patología o problema o déficit que analicemos, también debemos considerar los recursos y las fortalezas. Para los clínicos que intervienen, si no se lleva a cabo este diagnóstico, siempre les preocupa. Dicen, bueno, por un lado está el problema, pero por otro lado, ¿con qué podemos trabajar? ¿Qué medios hay? ¿Cómo podemos capitalizar para ayudarle a la persona? Entonces, contar con un marco sistemático que no existe todavía en la psiquiatría para poder caracterizar los recursos con los que cuentan las personas, los individuos, las familias, las comunidades. Esto es vital para contar con un enfoque sobre atención centrado en la persona. Además, quiero hablar sobre la noción de la co-construcción, que retoma el tema de la plática. Si realmente se tiene un enfoque clínico centrado, se entiende que lo que se hace es dialógico, es un diálogo y una negociación entre los proveedores de salud que cuentan con el conocimiento y aquellos que necesitan hacer uso de ese conocimiento, pero en un contexto en el cual ellos creen que ya saben lo que necesitan. Entonces debe ser recíproco. Debe ser un poder de ambas partes, debe haber investigación sobre cómo brindar los servicios y creo que para eso sirve el enfoque basado en la persona. Y la psiquiatría de precisión ya nos brinda con elementos, evaluaciones, características y rasgos y podemos decir, ok, creo que este medicamento le funcionaría más para usted y nos da una idea de qué hacer en cada caso, pero la idea es que no sea el expertise o el conocimiento técnico tecnocrático
que sea un proceso de diálogo en donde la comunidad, las familias, los individuos se abran a platicar. La noción fundamental es esa, y es la persona. Hay un libro sobre psiquiatría enfocada en personas, y hay también una versión latinoamericana de la nosología para presentar un marco más comprensivo e integral. Y creo que es parte de los esfuerzos de salud mental global. Te regreso la palabra, Mónica. Gracias, Lawrence. Si los doctores deben utilizar la competencia estructural, puede que aumente el agotamiento o desgaste que ellos sufran. ¿Puedes hablar al respecto? Sí, cuando hay problemas estructurales, supongo que la mayoría nos sentimos agobiados y creemos que no contamos con las herramientas para llevar a cabo la labor. Aquí me parece que la clave es que en el momento de evaluar hay que estar conscientes de lo que podemos hacer. Hay que entender, hay que ser realistas, hay que saber a lo que nos enfrentamos. Pero en cuanto a cambiar las adversidades estructurales, no es algo que podamos hacer solos, es algo que se debe llevar a cabo en colaboración con las comunidades. Y hay que tratar de formar comunidades hasta el mayor grado posible. Y a través de ese proceso podemos obtener energía. Puede ser un movimiento grupal con dirección hacia un objetivo. Y esto puede ser iluminador, puede formar parte de la práctica y de la vida de los expertos. E incluso se puede convertir en una fuente de alentamiento o de aliento, de solidaridad, de unión y de recursos. Siento que los temas más difíciles a los que nos enfrentamos en este momento, debido a razones políticas y económicas, hay muchos recortes, hay personas que deciden dejar de lado o pausar la actividad. Pero aquellos de nosotros que vemos la falta de respeto ante los derechos de las personas, creo que podemos trabajar y crear alianzas de incidencia para sentir que no estamos luchando con un monstruo gigante, sino que trabajamos de manera conjunta. Te regreso la palabra, Mónica. Nuevamente gracias, Lawrence. En Colombia existe el programa del modelo médico biológico, el cual representa un inconveniente ante la salud mental global. ¿Qué podemos hacer? Este es un tema general de la psiquiatría y a nivel global, la biologización de la psiquiatría. La idea era que la salud mental se considerara de manera más seria porque hay trastornos cerebrales que se cree que se deben considerar a través de la neurociencia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el contexto social, los tratamientos y la evaluación. Creo que todavía no estamos ahí. Y sí, la dimensión biológica es pertinente. Y en las diapositivas que mostré, hubo una idea sobre la ciencia de la psiquiatría. Y es ya una cuestión más filosófica. El cómo se describe la psiquiatría y la salud mental. Se ha creído que si se cuenta con suficiente investigación y cerebral, esa será la solución. Y creo que debemos detenernos, porque se trata también de personas sociales, espirituales, culturales. Hay tantas dimensiones y aspectos de vocabulario, es decir, cuando las personas, uno, se expresan y dicen lo que les compunge, y luego las otras dimensiones que se deben considerar más allá de ellos. Entonces creo que en ese argumento se debe considerar el aspecto social. Además, la salud mental se considera a veces una hermana de otros trastornos, y por eso el movimiento de la salud mental global ha tratado de documentar
cuál es el impacto social y económico de los problemas o trastornos de salud mental, para que se pueda argumentar que además de las enfermedades crónicas y todas las circunstancias que se desencadenan, los suicidios, hay que aceptar que incluso estos, junto con otros temas, son igual de importantes para las familias, para los individuos, y esto nos puede ayudar a pensar en el desarrollo de los programas de intervención. Entonces, creo que para que la política y el gobierno cambie este enfoque, hay que hablar sobre lo que existe en otros países, hay que buscar campeones en el gobierno que puedan trabajar con ustedes para explorar la importancia de la salud mental y se pueda considerar en la atención básica. Y la salud mental se debe considerar intrínseca en un entorno de salud general. Esto ha sucedido en Jamaica y en otros lugares en donde se trata la salud mental como parte de la salud general. Y esto hay también que considerarlo. Te regreso la palabra, Mónica. Gracias, Lawrence. ¿Cómo puede contribuir Brasil al progreso de la salud mental global? Me parece que las personas en Brasil deben hablar al respecto. Lo que puedo decir es que Brasil, junto con Perú y otros lugares, cuentan con una tradición de medicina social. Está incrustada en el contexto y es algo sobre lo cual se puede desarrollar, se sigue desarrollando sobre ese pilar. Y hay otros brasileños que nos han visitado en Montreal y han compartido herramientas de psiquiatría social. Estos creo que se pueden utilizar y se ha tratado de utilizar sobre todo para capacitar estudiantes médicos, a los residentes, para que puedan adoptar el enfoque centrado en las personas, en su educación. Y justo esto retoma los modelos de práctica. El enfoque basado en las personas se puede utilizar no solo en la salud mental, sino en todo el ámbito. Y para poder ir más allá, creo que hay muchos aspectos específicos de acuerdo al contexto y hay trabajo que ya se ha llevado a cabo en Brasil y se puede compartir en otros lugares, entre regiones incluso, en donde hay paralelos, situaciones semejantes debido a las comunidades y los pueblos indígenas. Y estos pueden ser una manera útil para decidir cuáles son los aspectos que funcionan y no actualmente de acuerdo al contexto y a partir de ahí poderlos compartir. Entonces creo que el compartir conocimiento y co-crearlo será muy útil para la salud mental global. Brasil es enorme, cuenta con varios aspectos específicos y la salud indígena en Brasil no ha recibido la atención suficiente. Y siempre hay razones políticas por las cuales suceden ciertos aspectos y otros no. Eso hay que considerarlo y tendremos la oportunidad de hablarlo posteriormente. Muy bien. ¿Qué estrategias podríamos usar para trabajar con las instituciones y la academia en la salud mental? Creo que hay varias estrategias. Mencioné la estrategia general para buscar campeones. En varios sistemas puede que existan algunas personas empáticas y que entiendan cuáles son nuestras preocupaciones. Y ellos pueden ser quienes tengan una incidencia o defiendan esta labor. El argumento basado en personas es uno muy sólido porque tiene que ver con las cualidades, con aspectos éticos, y dado que de esta forma se le da una voz al paciente,
al usuario, cuenta con una especie de autoridad moral. No nada más soy yo, investigador, que me interesa esta área, y no nada más soy yo pidiendo más dinero y más recursos, sino que más bien somos portavoces y decimos, estas son las necesidades de estas personas, esto es lo que ellos piden y esto es lo que necesitamos para abordarlo. Por eso creo que el enfoque basado en personas es primordial. Y el ángulo de los derechos humanos es otro ángulo clave para poder ejercer una especie de presión moral y un precedente lógico para decir, esto es lo que se ha hecho, esto es lo que se podría hacer, y esto es lo que manifiestan los abusos a los derechos humanos. Y otro ángulo es desde una perspectiva académica. Hay que reconocer que no se trata solo de darle a la comunidad y de ser un ciudadano responsable del país y de la región. También se puede hablar sobre cuestiones científicas, es decir, la naturaleza de los problemas de salud. La salud mental es clave para entender la salud en general. Podemos enmarcar algunas de estas preguntas a través de cuestionamientos de investigación. Por eso retomamos a la academia, a los intelectuales, y creo que esto se puede complementar con los argumentos más fundamentales, como son el enfoque basado en personas, la ética y los derechos humanos. Rápidamente la última pregunta. ¿Cómo progresar con la agenda de la salud mental global? Queda un solo minuto y es una pregunta bastante amplia, pero te regreso la palabra. Déjenme ver, creo que tengo una diapositiva que habla al respecto. Listo. Esta es mi lista de lo que podemos hacer. Y creo que hay más que podemos añadir a la lista, pero primero hay modelos ecosociales que no solo se enfocan en el cerebro, sino que son de varios niveles, se consideran aspectos sociales, y al desarrollarlos, esto nos llevaría a contar con un cuerpo de investigación más vigoroso. Hay que contar con un área de debate y de crítica. Creo que existe una fragilidad cuando las personas quieren movilizar los recursos, existe una cierta ansiedad y un estrés sobre cómo progresar. Y yo hablo sobre estas críticas porque quiero que sean críticas constructivas para pensar sobre lo que estamos haciendo, poderlo mejorar y ser más inclusivos y estar alertas. Esto significa que hay que analizar los diferentes poderes, cómo los podríamos desafiar. También hay que pensar en varios enfoques, es decir, modelos pluralistas, terapias pluralistas. ¿Por qué? Porque hay diferentes personas, diferentes caminos, y la idea es maximizar los recursos a nuestra disposición. Y el enfoque es que esto pueda generar una alianza entre gobiernos. Contamos ya con estructuras e instituciones en el mundo, y lo que necesitamos es que éstas trabajen con alianzas más cercanas para compartir información. Es como esta conversación. Esperemos que esto desencadene aún más conversaciones en el futuro, y McGill es parte de estas conversaciones. Es una breve pieza de esta conversación y para poderla progresar. Esta contribución tiene que venir del ser global, del interés de las personas para poder abordar este tema de manera local y en alianza con los demás para movilizar los recursos. Y me parece que ya finalizó el tiempo. Justamente. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto. Sé que no podemos responder todas las preguntas, pero traté de responder las más posibles con todos ustedes. Y bueno, necesitábamos finalizar
Como mencioné anteriormente, al final de este seminario web va a haber un panel de profesionales de la salud distinguidos, Alberto Hurtado, en el auditorio. Si están en Lima, pueden asistir en persona. De lo contrario, vamos a brindarles el enlace para que se puedan unir a la plataforma. Además, distribuiremos una evaluación vía email para aquellos que se registraron online y también para los que estén in situ. Y habrá una grabación de este seminario web en inglés y en español en el sitio web del Programa de Salud Mental Global como parte de la División de Psiquiatría Cultural y Social. Gracias, Lawrence, gracias a todos los que participaron. Espero que tengan un maravilloso día. Y les escribiré el enlace de conexión. Muchas gracias a todos.